Hola, ¿cómo les va? Nuevamente les habla el doctor Luis Caputo, profesor asociado de la cátedra y jefe de la Comisión C. En el día de hoy vamos a desarrollar los conceptos teóricos que ustedes deben conocer a la hora de atender en forma clínica al paciente de dentado total y dentro del protocolo de su atención, específicamente en este punto que es la toma de la impresión definitiva superior y el registro con arco facial. Como ya vimos anteriormente en este seminario, nos encontramos a la altura de la impresión definitiva superior y el registro con arco facial, que es parte del protocolo del tratamiento del desdentado total, ¿eh? Y que vamos a desarrollar en el día de hoy, tratando de dar los conceptos teóricos que deben tener presentes a la hora de atender el paciente. El objetivo entonces de la impresión definitiva va a ser obtener una copia fiel del terreno de soporte y además la obtención de un borde funcional. El borde de la cubeta, hasta este momento en donde fue recortado hasta la línea cero anatómica. Al hacer la impresión funcional de la actividad muscular alrededor de ese borde, vamos a extender este borde hasta la línea cero funcional. Eso nos permitirá luego, en la cubeta rodete y en definitiva en la prótesis terminada, obtener un borde de una longitud y un grosor adecuados, de manera tal de que no permitan la entrada de aire durante la función de la prótesis. Todo esto, por supuesto, con el objetivo final de reproducirlo en un modelo de trabajo sobre el cual el laboratorio construirá la futura prótesis. Bien, a partir de una cubeta rodete que ya fue trabajada previamente, ustedes vieron en seminarios anteriores que con este sistema de registro impresión que es la cubeta rodete, primero han obtenido la orientación y la altura del plano de oclusión, han también obtenido el soporte labial y el corredor bucal de nuestra futura prótesis, han delimitado o desgastado el borde de toda la cubeta, el borde vestibular de toda la cubeta, de manera tal de que llegue hasta la línea cero anatómica, o sea, línea de flexión de los tejidos móviles o de separación de los tejidos móviles de los tejidos fijos, y también han delimitado su límite posterior con una línea recta que va de surcoamular a surcoamular. Además, antes de hacer todo esto, ustedes ya habían comprobado que esta cubeta distribuyera en forma uniforme las presiones de manera tal de que cumpliera con ese objetivo que tenemos desde el principio del tratamiento, que es la obtención de soporte tanto en la impresión primaria, en la cubeta que se obtiene a través de esa impresión primaria, y luego en la impresión definitiva y por último en la prótesis terminada. El objetivo de obtener soporte no es negociable. Una vez que corroboramos que estamos en condiciones de tomar la impresión definitiva, porque la cubeta cumple con todos estos requisitos, podemos comenzar propiamente dicho con la técnica. Y como les dije anteriormente, en impresiones primarias, en toda impresión confluyen tres aspectos. Uno es la cubeta rodete, que en este caso ustedes están viendo. Otra es la elección del material para la toma de la impresión definitiva, que ustedes van a ver que aquí en algún caso podemos combinar materiales. Vamos a trabajar con compuestos de modelar para delimitar los bordes funcionales de esta cubeta y con siliconas fluidas para tomar la impresión definitiva propiamente dicha. Y por último, vamos a describir
¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es la técnica para obtener esta impresión definitiva? Esos son los tres elementos que confluyen siempre a la hora de una toma de una impresión definitiva. La cubeta individual nos permite, en este momento, preparada como dijimos anteriormente, obtener un correcto centrado de la misma. Como la cubeta es adaptada al modelo en toda su superficie o en casi toda su superficie, vamos a tener que utilizar poco volumen de material. En este caso que ustedes están viendo en la imagen, pueden observar que en la zona central esta cubeta fue separada del modelo. Aquí se pusieron en el modelo primario unas estañolas de manera de hacer un espacio entre la cubeta y la parte central del paladar duro, ya sea porque era muy poco depresible o porque presentaba un torus palatino muy marcado, de manera tal de no sobrecomprimir esa zona que es poco depresible. Además, la cubeta rodete permite confinar el material eliminando el aire y la saliva a la hora de la toma de la impresión definitiva propiamente dicha, y por supuesto con las siliconas obtenemos una calidad de copia excelente. Durante la toma de la impresión definitiva entonces vamos a tener que pasar por diferentes etapas. Esta impresión va a requerir, antes de hacerla efectiva, el chequeo de las presiones que ejerce la cubeta sobre el terreno de soporte. Ya vamos a ver a continuación con qué materiales y de qué manera. Además de eso, vamos a darle un borde funcional, colocando en el borde de la cubeta que llegaba hasta la línea cero anatómica, colocando un material de impresión, como vamos a ver a continuación, que a través de la funcionalidad de los tejidos paraprotéticos nos darán un borde funcional que va a llevar ese borde de la cubeta que llegaba hasta la línea cero anatómica hasta la línea cero funcional y nos va a permitir obtener una longitud y un grosor adecuado de ese borde que permita que durante el funcionamiento de la prótesis haya un cierre periférico que impida la entrada de aire y haya un sellado posterior en la zona del sellado posterior, en la zona del velo del paladar, que al impedir la entrada de aire, ambos generarán la retención de esa cubeta rodete en principio y de la prótesis terminada en definitiva. Además, haremos la impresión propiamente dicha para tener una copia fiel del terreno de soporte y con toda la impresión definitiva ya terminada, realizada, obtendremos un modelo de trabajo sobre el cual el laboratorio, en un paso de laboratorio justamente, terminará la prótesis que nosotros vamos a colocarle al paciente. El primer paso entonces para la obtención de la impresión definitiva es el chequeo o el control de las presiones que ejerce la cubeta sobre el terreno de soporte. Lo que podemos hacer es colocar un material, que pueden ser pastas o siliconas especiales, que al tomar la impresión con ese material del terreno de soporte con la cubeta perfectamente adaptada, verificaremos si las presiones están uniformemente distribuidas en todo ese terreno de soporte. ¿Cómo se logra este objetivo, este paso clínico? Es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Preparamos la pasta que hayamos elegido para hacer este chequeo de la uniformidad de las presiones y la cargamos sobre la cubeta rodete, lo llevamos a la boca, ejercemos presión a la altura de premolares, esperamos que el material se endurezca, retiramos de la boca
y verificamos que haya un espesor uniforme de este material que estemos utilizando para verificar justamente las presiones. Cuando vemos esta imagen en donde no aparece material sino que aparece la cubeta, ahí nos está indicando que en esta zona específicamente hay sobrecompresión. Por lo tanto, marcaremos con un lápiz tinta antes de retirar el material que utilizamos para el chequeo de las presiones, marcamos con un lápiz tinta la zona en donde aparece la cubeta al descubierto. Retiramos el material de impresión, que lo colocamos por supuesto sin ningún adhesivo, para que sea fácilmente retirable, y nos queda marcada la zona donde había sobrecompresión. Lo que nos resta por hacer entonces, como vemos en la última imagen, es el desgaste de esa zona con un fresón, de manera tal de generar un espacio en la zona que estábamos comprimiendo la mucosa. El segundo paso es obtener ese borde funcional que yo les había hablado anteriormente. Esta maniobra puede ser realizada eventualmente por un paciente que esté entrenado, pero lo que se hace habitualmente es que la ejecute el operador. Debemos de copiar la actividad de los tejidos paraprotéticos durante la funcionalidad de los mismos. Ahora vamos a ver de qué manera hacemos esto posible. Se debe obtener, en definitiva, un borde liso y redondeado de un grosor adecuado de la pasta que utilicemos para registrarlo, que no atente contra el funcionamiento de los tejidos en el momento en que estos entran en función. Esto nos va a permitir, como dijimos antes, obtener un cierre perisférico y un sellado posterior en la zona del sellado posterior, que en definitiva nos permitirá obtener lo que se denomina cierre potencial y que explicaremos en una diapositiva más adelante, y obtener la retención de la prótesis, primero de la cubeta y luego de la prótesis. Lo que podemos utilizar para obtener este borde funcional como material de impresión puede ser el lápiz de compuesto de modelar o una silicona. Muy bien, lo que primero vamos a hacer antes de comenzar con la toma de la impresión definitiva propiamente dicha es colocar la cubeta sin ningún tipo de material en la boca del paciente y comprobar que ésta cumpla con el requisito de soporte. Vamos a recordar cómo hacíamos este procedimiento. Simplemente tenemos que presionar a la altura de premolares de un lado y verificar que del lado opuesto la cubeta no se desprenda. Cuando lo hacemos del lado derecho, verificamos el lado izquierdo y luego presionamos del lado izquierdo para verificar que no se desprenda del lado derecho. Vamos a hacer la misma aclaración que hicimos cuando tomamos la impresión primaria. Si yo presiono del lado derecho y se desprende del izquierdo, pero la viceversa no se cumple, o sea que al presionar del lado izquierdo, del lado derecho no se desprende la cubeta, esto puede ser un problema de adaptación del lado que se desprende y que puede ser corregido. En cambio, si no tuviera soporte, si se desprendiera de ambos lados al hacer la prueba, esta cubeta debe ser desechada y tendríamos que volver a la toma de la impresión primaria nuevamente para obtener un nuevo modelo y una nueva cubeta. Aquí vemos los dos materiales que podemos utilizar para hacer la impresión de ese borde funcional y que son el compuesto de modelar en barra. Se puede utilizar de color verde o de color marrón, y las siliconas, generalmente una silicona regular, de consistencia regular y dispensada en jeringa. No es tan fácil hacerlo cuando la silicona no es dispensada en jeringa, puesto que nos va a llevar un tiempo la mezcla de las dos pastas, catalizador y base, y nos va a hacer perder tiempo entre
que la preparamos, la cargamos en el borde, la llevamos a la boca y hacemos el recorte, es probable que esta silicona se pueda endurecer. Para optimizar entonces los tiempos, lo que debiéramos hacer es dispensarla en jeringas dispensadoras. Vamos a ver primero entonces la toma de la impresión de ese borde funcional con compuesto de modelar. Para ello vamos a contar con un flameador que permita ablandar la punta de esa barrita de compuesto de modelar para poder ir dispensándola en el borde de la cubeta que queremos impresionar. Esto se hace por sectores, de manera tal de tener mayor facilidad para poder, ejecutando por partes, obtener ese borde funcional. Una vez que está dispensado sobre el borde de la cubeta el material, lo volvemos a flamear con el flameador y lo atemperamos en agua caliente, en agua a la temperatura que indica el fabricante, que es la temperatura de plastificación de ese material de impresión. Hecho esto, lo llevamos a la boca la cubeta, la posicionamos, con el dedo índice de una mano la sostenemos firmemente en posición y con los dedos índice y pulgar de la otra vamos a traccionar suavemente el carrillo hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y adentro, de manera tal de simular el movimiento funcional que puede hacer el carrillo durante las funciones que va a ejercer el paciente, la dicción, la masticación, etcétera, etcétera. Cargamos entonces el material en el borde de la cubeta que elegimos primero para impresionar. Generalmente se eligen las partes vestibulares posteriores de esta cubeta. En ese sector cargamos el material de impresión, como dijimos antes, previo flameado de esa barrita de compuesto de modelar con el flameador. Una vez cargado el material en el borde, también podemos flamearlo de manera tal de obtener la consistencia adecuada de ese material, este brillo, y donde no hay arrugas ni uniones. Ustedes ven acá perfectamente lisa la superficie del material. En ese momento tenemos que, previo llevarlo a la boca, atemperarlo en agua a una temperatura que es la que indica el fabricante para cada una de las barritas de compuesto de modelar, y por último llevarlo a la boca, con el dedo índice de una mano sostener en posición la cubeta y tomando con el índice y el pulgar de la otra el carrillo del paciente, traccionarlo hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro, de manera tal de copiar la funcionalidad que tiene ese borde. Esta es la imagen de cómo debiéramos obtener ese borde, un borde liso, redondeado, en donde hayan quedado marcadas las inserciones musculares de los músculos paraprotéticos en ese sector. Cuando retiramos de la boca, una vez endurecido el material, lo que debemos verificar es que no haya nada de material que haya fluido por dentro de la cubeta. Solamente tiene que estar cubierto el borde y el exceso de material que hayamos colocado tiene que haber quedado hacia el flanco vestibular de la cubeta, hacia la cara vestibular de esa cubeta, no hacia la parte interna. Todo material que fluya por adentro debe ser retirado con un bisturí filoso, de manera tal de que no quede ese material, porque va a ejercer sobrecompresión sobre la mucosa y, como ya dijimos, la sobrecompresión provoca dolor y a la larga provoca reabsorción. Una vez hecho esto de un lado, procedemos de la misma manera del lado opuesto, flameando la barrita de compuesto de modelar, ablandamos su punta y vamos dispensando el material en el borde ahora del lado opuesto. Lo flameamos una vez colocado allí,
lo atemperamos en agua caliente y lo llevamos nuevamente a la boca, sosteniendo firmemente la cubeta con el dedo índice de una mano, con el índice y el pulgar de la otra, volvemos a traccionar ahora el carrillo del lado derecho hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Una vez que hicimos esta maniobra, además en esta zona vestibular posterior, como estamos cargando el material bien atrás, en la zona que corresponde a la tuberosidad, acuérdense que en el examen clínico habíamos visto que en esa zona la apófisis coronoides, cuando el paciente hacía una lateralidad, se adosaba sobre la cara vestibular de la tuberosidad y dejaba esta zona, que es una especie de fosita o de espacio que queda, que es el que le va a dar el grosor adecuado en esa zona para que durante el funcionamiento y los movimientos laterales de la mandíbula, la coronoides no desplace a la cubeta primero, a la prótesis terminada después, si este borde fuera excesivamente grueso y no se ha marcado correctamente la posición que adopta la coronoides en los movimientos de lateralidad. Una vez terminadas las dos zonas vestibulares posteriores, hechas las dos zonas vestibulares posteriores y retirado el material que haya fluido por dentro de la cubeta, vamos a proceder a unirlas ambas haciendo el cargado del material en la zona vestibular anterior. De la misma manera que lo hicimos antes, cargamos el material, lo flameamos, lo atemperamos y lo llevamos a la boca. Y ahora, con los dos dedos mayores colocados a la altura de premolares y sosteniendo firmemente la cubeta en posición, tomamos entre el dedo índice y pulgar de cada mano el labio a un lado y al otro y lo traccionamos francamente hacia abajo y hacemos movimientos laterales para que el frenillo central y las bridas laterales se marquen perfectamente sobre ese material reblandecido y nos den un borde funcional. Una vez retirado la cubeta de la boca del paciente, vamos a observar entonces ese borde funcional, ese borde que obtuvimos a través de los movimientos que ejercimos en los músculos paraprotéticos, que sea un borde liso, redondeado, sin arrugas. Aquí se puede observar la unión entre la primera parte que habíamos cargado en vestibular posterior y luego la vestibular anterior. De este lado no se observa la unión y si quisiéramos podríamos flamear nuevamente este sector de manera tal de que el material se una con el otro, atemperarlo, llevarlo a la boca y volver a recortar esta zona de manera tal de no tener esta arruga. De cualquier manera, esto también puede ser solucionado a la hora de la toma de la impresión definitiva con silicona fluida. Esto también puede desaparecer. Así que no es absolutamente necesario corregirlo, pero si uno quisiera buscarle detalle, lo que podría hacer en esta imagen, se ve la unión de ambas zonas y entonces podría llegar a corregirla haciendo el procedimiento que dije anteriormente. En definitiva, lo que hemos logrado hasta este momento es llevar el borde de la cubeta que iba hasta la línea cero anatómica o que habíamos recortado hasta la línea cero anatómica, lo llevamos un poco más allá hasta la línea cero funcional. Vayan recordando este concepto. La cubeta está recortada hasta la línea cero anatómica y cuando yo hago el remarginado de la misma con compuesto de modelar y copio el funcionamiento de los músculos paraprotéticos, llevo ese borde un poco más allá, lo llevo hacia la línea cero funcional.
Una vez entonces realizado el recorte muscular en toda la zona vestibular, nos queda por impresionar la zona del sellado posterior, la zona limitante posterior y la del velo del paladar. Aquí debemos recordar la clasificación de Leyton-Harris, que nos decía de que había una zona de mediana depresibilidad en donde correspondía anatómicamente a los surcos amulares, había una zona de escasa depresibilidad correspondiente a la espina nasal posterior y una zona central a ambos lados del paladar blando correspondiente a las foviolas palatías en donde teníamos mayor depresibilidad. Teniendo en cuenta entonces esta clasificación de Leyton-Harris, vamos a cargar el material de impresión en esa zona de esta manera, como está el dibujo representando una forma de semi-8 acostado. Palpamos siempre entonces en el paciente, porque puede ser diferente la depresibilidad en un paciente que en otro, palpamos la depresibilidad de esas zonas y en función de eso vamos a cargar el material en todo el límite posterior, siempre por dentro de la cubeta, en todo el límite posterior, y además le vamos a agregar un poco de material también por dentro de la cubeta en la zona de las foviolas palatinas, que es la zona de mayor depresibilidad. Una vez cargado el material, como dijimos recientemente, lo llevamos a la boca, llevamos la cubeta de rodete a la boca, sostenemos firmemente en posición en el centro del paladar con el dedo índice de una mano y le pedimos al paciente, tapándole las narinas, que largue el aire por la nariz. De esta manera, esa zona del velo del paladar se impresiona correctamente sobre el material reblandecido. Además, podemos decirle al paciente que abra grande la boca para que se marquen en la zona de los surcos amulares las inserciones del ligamento pterigomandibular, y también podemos decirle que tosa o que diga A en forma marcada. Cuando retiramos la impresión, una vez endurecido el material, la cubeta rodete, una vez endurecido el material, tenemos que verificar que el borde posterior en donde fluyó el material, el exceso de material que hayamos colocado, en ese borde posterior debemos eliminar todo exceso de material que haya fluido por ahí de atrás. En realidad, el límite posterior de esta impresión va a ser no el exceso de material que haya fluido, sino el borde de la cubeta. Yo aquí quiero ver el acrílico de la cubeta y no material cargado por fuera de la cubeta. Vamos a controlar entonces funcionalmente, una vez hecha todo el recorte muscular de la zona vestibular y de la zona del sellado posterior, vamos a controlar funcionalmente ese marginado haciéndole una serie de pruebas que debe cumplir antes de la toma de la impresión definitiva con una silicona fluida. Este paso, el de la toma de la impresión con una silicona fluida, no va a compensar deficiencias que yo no haya logrado, problemas que yo haya tenido durante el remarginado. Yo tengo que lograr con el remarginado obtener retención estática, retención dinámica y soporte de la impresión que estoy haciendo. Como dijimos antes, si yo tenía soporte en la cubeta antes del remarginado, no debo haberlo perdido después de hacer el remarginado. Si en este momento, cuando hago la prueba de soporte, como habíamos dicho, presionando alternativamente a la altura de premolares del lado derecho y del lado izquierdo, y la cubeta bascula, la cubeta tiene un punto de fulcrum, no tiene soporte. Pero si tenía antes, ¿por qué no lo tiene ahora?
Muy sencillo, me olvidé de retirar el material de impresión que fluyó por dentro de la cubeta. Debe haber mucho material de impresión que haya fluido por dentro de la cubeta y yo no haya retirado, y por eso he perdido el soporte que la cubeta sin material de impresión tenía. También debo hacer las pruebas de retención estática, que son dos. Una es la retención vertical. Yo tomo la cara vestibular del rodete en el sector anterior con el dedo índice y pulgar por la cara palatina y tracciono hacia abajo, de manera tal de comprobar de que la cubeta remarginada no se desprenda fácilmente del terreno sobre el cual está asentada. Eso me indica de que hay cierre. Además, debo hacer la prueba del sellado posterior colocando la yema del dedo índice en la cara palatina del rodete y haciendo tracción hacia adelante y hacia afuera para comprobar que en la zona posterior la cubeta no se desprende. Cuando una cubeta no tiene retención vertical, yo tracciono y no me ofrece resistencia y se cae fácilmente, quiere decir que tengo un problema en la longitud y los bordes vestibulares de esa cubeta. Para corregirlo, lo que debo hacer es comenzar nuevamente flameando y agregando material sobre el que ya está en las zonas primero de las tuberosidades y luego en el sector anterior. Si además de eso, cuando hago la prueba de sellado posterior, verifico que al traccionar hacia adelante desde la cara palatina del rodete se desprende fácilmente la cubeta de los sectores posteriores, esto me está indicando que no tengo sellado posterior. Cuando no hay sellado posterior, el problema es que no hice suficiente presión en la zona que es depresible, en esas zonas de Lipton-Harris, que son las que me van a brindar la posibilidad de obtener sellado posterior. En el 90% de los casos, el problema es la falta de material. Falta material, falta ejercer presión sobre una zona que es muy depresible y por eso no logro sellado posterior. En el 10% de los casos restantes, que se corresponden con pacientes que tienen paladares ojivales y clase 3 de House, el problema es al revés. En vez de tener falta de material en esa zona que ejerza presión, tengo exceso de material, ya que no me puedo extender sobre el paladar blando porque el paciente presenta un caso clínico desfavorable con un paladar ojival y una clase 3 de House. En esos casos, retiro el material que puse en esa zona y es probable que la cubeta sin material tenga mejor sellado posterior que cuando le agrego material. Una vez hechas las pruebas de retención estática, voy a pedirle al paciente que haga algunos movimientos. Las pruebas de retención estática las ejecuta el operador, son cosas que debe hacer el operador. Las pruebas de retención dinámica son indicaciones que nosotros le damos al paciente para que haga, por ejemplo, un movimiento de lateralidad, como estamos viendo en esta imagen. La mandíbula la lleva hacia el lado derecho en este caso, y en ese caso estamos verificando si es correcto el grosor en la zona vestibular posterior, allí donde la apófisis coronoides se adosa a la cara vestibular de la tuberosidad, y es probable que si la cubeta se desprende al hacer este movimiento el paciente, ese borde sea excesivamente grueso y la coronoides esté desplazando a la cubeta. Lo mismo ocurre cuando lo hago hacia el lado izquierdo. Debemos de verificar ese problema. Otra indicación que le tengo que hacer al paciente es que haga una apertura máxima. Allí lo que estoy verificando justamente es si impresioné correctamente o estoy largo o hay un exceso de material en la zona en donde se inserta el ligamento pterigomandibular, allí en la zona de los surcos amulares.
Esto puede ocurrir porque no retiré correctamente el exceso de material que fluyó en la zona del límite posterior. Acuérdense que en ese límite posterior el límite de la impresión es la cubeta y no el material de impresión. Yo ya había hecho esta prueba cuando recorté la cubeta y la cubeta tenía retención dinámica cuando el paciente hacía una apertura máxima. Quiere decir que si después de hacer el remarginado con compuesto de modelar la perdió, es porque hay exceso de material que el ligamento al ponerse tenso hace desprender la cubeta por ese exceso de material. En función de la depresibilidad del tejido, vamos a perforar también la cubeta en la zona del paladar duro. Acuérdense que la cubeta podía estar adaptada en esta zona o también podría estar separada en función de la depresibilidad justamente de esa zona o ante la presencia de un torus palatino muy marcado. No solo la podemos separar, sino que para asegurarnos de que en esta zona en donde hay un confinamiento de material a la hora de la toma de la impresión definitiva, este pueda fluir de manera tal de que no ejerzamos una sobrecompresión sobre esta zona que nos haga perder el soporte que originalmente tenía la cubeta y que puede perderse si no hacemos las perforaciones o no tratamos correctamente esta zona cuando no es depresible, cuando es poco depresible o cuando hay una presencia de un torus palatino muy marcado. Se realizan 5 o 6 orificios entonces en la zona del paladar duro, no muy gruesos, más bien finos, con una fresa redonda número 3. Luego se pincela toda la superficie interna de la cubeta con un adhesivo para prepararla para recibir la silicona fluida que tomará la impresión definitiva propiamente dicha. Una vez que se secó el adhesivo que nosotros pincelamos sobre la superficie de la cubeta, preparamos el material de impresión. Este también es conveniente prepararlo con dispensadores de en jeringa y no tener que estar espatulándolo, ya que así le cargamos aire y tardamos más tiempo. El dispensado de este material en jeringa agiliza mucho la toma de la impresión y evita que se atrapen burbujas. Se carga una pequeña cantidad de material, acuérdense que la cubeta está adaptada en toda la superficie o eventualmente a lo sumo separada en la zona del paladar duro si fuera una zona poco depresible o si estuviera presente un torus palatino muy marcado. Se carga una pequeña cantidad en toda la superficie interna de la cubeta entonces y también en todos los bordes. No esperamos que el material fluya a ese borde, sino que ya lo llevamos pincelado con una pequeña capa de esa silicona fluida. Con el material cargado entonces en la cubeta de la manera que indicamos, llevamos la cubeta rodete a la boca del paciente y ejercemos presión a la altura de premolares, viendo cómo el material de impresión fluye a través de las perforaciones que le hicimos a esa cubeta en la zona del paladar duro y también por la zona del límite posterior de esta cubeta. Una vez que el material fluyó, vamos a liberar una mano para poder hacer el recorte muscular. Y también le vamos a indicar al paciente los movimientos de lateralidad de la mandíbula, a derecha e izquierda, y una apertura máxima. Aquí hemos liberado una de las manos, con el dedo índice de la mano izquierda estamos sosteniendo la cubeta en posición y con el pulgar y el índice de la mano derecha estamos traccionando el labio y el carrillo en forma de C, como habíamos dicho, hacia afuera, hacia abajo y adentro, de manera tal de volver a hacer ese recorte muscular. El labio lo tomamos de esta manera, ¿sí? Siempre con el dedo mayor sosteniendo en posición la cubeta,
dedo pulgar y dedo índice toman el labio y lo traccionan francamente hacia abajo. Y en la última imagen estamos viendo cómo recortamos el lado izquierdo, el carrillo del lado izquierdo, traccionándolo hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro. Una vez endurecida el material, una vez que se haya polimerizado la silicona, vamos a retirar de la boca del paciente y vamos a eliminar todos los excesos. Fíjense que se eliminan todos los excesos en la zona del límite posterior, de manera tal de que el límite de la impresión, como les había dicho anteriormente, va a ser el acrílico de la cubeta y no el material que haya fluido en esa zona. También recortamos por vestibular, por la cara vestibular del rodete de esta cubeta, recortamos los excesos más o menos a 1,5 milímetros del borde que hayamos obtenido de esa impresión. Allí es donde luego vamos a pegar la cera utility para hacer la protección de bordes. Vamos a ver ahora cómo hacemos el remarginado, ya no con compuesto de modelar, sino con una silicona. Siempre con la cubeta bien seca, pincelamos el borde que vayamos a recortar con un adhesivo para siliconas y luego vamos a cargar sobre ese borde la silicona dispensada en jeringa. Con la silicona ya cargada vamos a la boca del paciente y por sectores o todo al mismo tiempo vamos a hacer el remarginado de esa cubeta de manera tal de obtener ese borde funcional del que habíamos hablado. También lo hacemos en la zona del sellado posterior. Todos los excesos de silicona que hayan fluido por dentro de la cubeta, tal cual como lo hacíamos con el compuesto de modelar, deben ser retirados con un bisturí bien afilado, para no perder el soporte que esta cubeta tenía originalmente. Como hicimos anteriormente, después de hecho el remarginado, recolocamos la cubeta en la boca del paciente y vamos a hacerle las pruebas de soporte, retención estática y retención dinámica de la misma manera que lo hicimos anteriormente con el compuesto de modelar. Aquí el operador está probando soporte, tiene que verificar de que no haga fulcrum esta impresión, que no se desprenda al presionar alternativamente a la altura de premolares de un lado y del otro. Si no tuviera soporte, seguramente el problema está en el material que fluyó por dentro de la cubeta, ya que la cubeta sin el remarginado ya cumplía con esa propiedad de tener soporte. Aquí vamos a probar la retención estática, que dijimos que había dos maniobras que ejecutaba el operador. Una es traccionar en forma vertical desde el rodete de la cubeta hacia abajo. Esta maniobra debe ofrecer cierta resistencia a la impresión a desprenderse del terreno de soporte donde está asentada. Si se desprendiera fácilmente, el problema está en la longitud y el grosor de los bordes vestibulares y tendremos que rehacer esta impresión de esos bordes funcionales. La otra maniobra que hace el operador para probar retención estática es traccionar desde palatino hacia vestibular el rodete en la zona anterior, tratando de verificar si la cubeta, la impresión mejor dicho, tiene sellado posterior. Si se desprende fácilmente de la parte posterior, quiere decir que no estamos ejerciendo la suficiente presión en esa zona que era depresible, en la zona de Lipton-Harris, y por lo tanto no hemos logrado ese sellado posterior.
En el 90% de los casos habíamos dicho de que faltaba hacer presión, faltaba por lo tanto material, tendremos que agregar mayor cantidad de material o agregar sobre el material que ya pusimos otra vez material para lograr este sellado posterior. En el 10% de los casos restantes habíamos dicho que el problema estaba relacionado con un paladar ojival y una clase 3 de House, en donde al no poder extendernos sobre el paladar blando, es probable que la cubeta sin material de impresión tenga mejor sellado posterior que cuando se lo agregamos. Hacemos también, como les dije antes, las pruebas de retención dinámica. El paciente en este momento lo que tiene que hacer es un movimiento de lateralidad, derecha e izquierda, y debemos comprobar de que la cubeta no se desplace, no se desprenda. Si al hacer la lateralidad derecha se desprende, quiere decir que está grueso el borde en la zona de la tuberosidad del lado izquierdo y viceversa del otro lado. Y debemos hacer la prueba de apertura máxima, en donde habíamos dicho que el problema estaba en la zona del límite posterior a la altura de los surcos amulares. Si se desprende la cubeta cuando el paciente hace apertura máxima, tendremos que verificar que no haya un exceso de material en la zona de los surcos amulares, o sea, que no hayamos retirado todo el material de impresión en la zona del límite posterior. Bien, en esta diapositiva vamos a tratar de explicarles qué es el cierre actual y qué es el cierre potencial y cuál es la importancia de lograr ese cierre potencial. El cierre actual está dado por el simple contacto de la superficie interna de la cubeta rodete y luego de la prótesis con la mucosa en donde se asienta, con la interposición de la saliva que tiene propiedades de cohesión, de adhesión, y que hace que cuando nosotros instalamos la cubeta o la prótesis en la boca del paciente y el paciente no hace ningún movimiento, ésta se quede en su posición y no se caiga. Para que se entienda mejor, si ustedes tuvieran dos losetas o dos vidrios e interpusieran entre ellas una gota de aceite o hasta de agua, podrían tomar la loseta de arriba y levantarla sin que la de abajo se caiga. Eso es cierre actual. Ahora bien, este cierre no es suficiente. Debemos también lograr el cierre potencial. Este cierre potencial lo logramos a través del remarginado que hicimos de los bordes de esta cubeta. Si durante ese remarginado nosotros nos extendimos desde la línea cero funcional, desde la línea cero anatómica hasta la línea cero funcional en forma correcta, copiando la funcionalidad de los músculos paraprotéticos, vamos a extender el borde de la cubeta, que llegaba hasta la línea cero anatómica, lo vamos a extender hasta la línea cero funcional, con un borde que va a tener una longitud y un grosor adecuados, de manera tal de que por ese borde no va a entrar aire en el momento que los músculos se pongan en funcionamiento. Ahora bien, ¿por qué podemos extender el borde de la cubeta desde la línea cero anatómica a la línea cero funcional? Esto es posible porque los músculos paraprotéticos son músculos que tienen inserciones de tipo aponeurótico sobre el hueso subyacente. Estas inserciones no son demasiado potentes como lo podría ser un tendón y por lo tanto al ponerse en funcionamiento el paciente, los músculos que rodean este borde, si bien traccionan la prótesis o la cubeta
y hacen que ésta se desprenda un poquito del terreno donde está asentada, no permite la entrada de aire. Y al no permitir la entrada de aire, el aire que había quedado atrapado está en un espacio mayor, está a menor presión que la presión atmosférica. Por lo tanto, hace que la prótesis se chupe, se reasiente sobre la mucosa. Rebobinando, la prótesis, cuando es solicitada por los músculos paraprotéticos durante la función, si tiene sus bordes correctamente remarginados con un grosor y una longitud adecuada, estos bordes impedirán la entrada de aire entre la mucosa y la superficie interna de la cubeta. Por lo tanto, si bien la prótesis se separa un poquito, el aire que había quedado atrapado está en una cavidad de mayor volumen, por lo tanto está a menor presión que la presión atmosférica. Y por eso la prótesis se reasienta sobre la mucosa. De esa manera se crea la cámara de presión negativa, que hace que se asiente nuevamente la prótesis sobre la mucosa. Esto ustedes lo van a poder comprobar cuando instalen una prótesis y reciten al paciente a las 48, 72 horas o a la semana para su control. El paciente es muy probable que les manifieste que en algún momento, cuando está hablando o cuando está masticando, siente como que la prótesis se va a desprender, pero que en realidad no se termina desprendiendo, sino que se desprende pero inmediatamente se vuelve a asentar sobre la mucosa. Esto lo nota el paciente. Si el paciente les dice esto, pónganse contentos porque ustedes han logrado con ese remarginado una longitud y grosor de bordes adecuadas que no permiten la entrada de aire y que generan este cierre potencial a través de la cámara de presión negativa que se genera como les expliqué. Por último, vamos a palpar la mucosa del paciente nuevamente y vamos a hacer perforaciones en la zona del paladar duro para que el material que utilicemos como la silicona fluida y que es confinada en la zona del paladar duro tenga un lugar de escape. Le vamos a hacer unas perforaciones en esa zona del paladar duro a la cubeta. Estas perforaciones no deben ser de mucho tamaño, ya lo habíamos dicho en las diapositivas anteriores, se hacen con una fresa redonda número 3, de manera tal de que el material confinado en esa zona del paladar duro, que es poco depresible, no nos haga perder soporte porque puede fluir por esas perforaciones que nosotros le hemos hecho. Luego de hacer las perforaciones, pincelamos con adhesivo para cubetas toda la superficie interna y los bordes de esta cubeta remarginada para luego cargar el material de impresión que es la silicona fluida. Preparamos entonces la silicona fluida, cargamos una pequeña cantidad en toda la superficie interna de la cubeta y también en sus bordes. Llevamos a la boca, hacemos presión y verificamos que el material fluya por los agujeritos y en la zona del límite posterior. Luego liberamos una mano y comenzamos el recorte muscular del lado izquierdo, en este caso, sosteniendo firmemente la cubeta en posición con el dedo índice de la mano derecha. Tomamos el carrillo de esta manera con el dedo índice y el pulgar y traccionamos hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, en forma de C. Una o dos veces es suficiente para copiar la funcionalidad de esos bordes paraprotéticos. Luego le pedimos al paciente que haga, o al mismo tiempo, que haga los movimientos de lateralidad para
impresionar correctamente en vestibular posterior en la zona de la tuberosidad, como habíamos dicho, donde la coronoides se adosa a la cara vestibular de la tuberosidad. Y también, sosteniendo siempre firmemente la cubeta en posición, traccionamos el labio superior con dedo índice y pulgar, de esta manera, francamente hacia abajo y haciéndole también un movimiento a derecha e izquierda para marcar el frenillo central y las bridas laterales que pudieran existir. Una vez polimerizada la silicona, vamos a retirar la impresión de la boca del paciente y aquí vemos, para hacer la crítica y examinar la impresión, dos impresiones correctamente tomadas, con los excesos ya recortados. Acuérdense que en el límite posterior el límite de la impresión es la cubeta y no el material que fluyó por detrás. Los bordes son lisos, redondeados, ¿sí? Está cubierta toda la superficie de soporte con material de impresión, aunque en una pequeña cantidad en alguna zona. Fíjense un detalle en esta impresión, la del lado derecho, en donde las perforaciones que se hicieron para que fluya el material son un poco exageradas. Como la silicona es fluida y no se endurece inmediatamente, es como que se ha corrido y deja estas pequeñas depresiones. No es muy importante el tema, pero si hicieran unas perforaciones más pequeñas, como yo les dije, con una fresa número 3, esto no ocurriría y la superficie sería mejor todavía. Bien, con el remarginado entonces vamos a obtener ese borde funcional que nos permitirá lograr el cierre potencial, ¿sí? Una vez remarginada la cubeta, tendremos que hacer las pruebas de soporte, retención estática, retención dinámica, como habíamos dicho, antes de tomar la impresión definitiva con una silicona fluida. Para tomar la impresión con la silicona fluida, si tuviéramos un paladar duro muy poco depresible o con un torus palatino muy marcado, podríamos ya haber fabricado una cubeta que esté separada del modelo en esa zona, como habíamos dicho anteriormente. Y además, en este momento, siempre, ya sea que tengamos ese torus palatino muy marcado o esa poca depresibilidad en la zona del paladar duro, siempre le vamos a hacer perforaciones pequeñas, así como estas que se ven acá, de manera tal de que la silicona fluida que utilicemos para la toma de la impresión definitiva pueda fluir por esas perforaciones. Tomamos la impresión definitiva, ¿sí?, con la silicona ya cargada sobre la cubeta, volvemos a hacer el remarginado todo de una vez en este momento. Acuérdense lo que tiene que hacer el operador y lo que tiene que hacer el paciente. El paciente tiene que hacer movimientos de lateralidad para marcar la zona de la tuberosidad, el grosor en la zona de la tuberosidad, y tiene que hacer movimientos de apertura máxima para que se ponga tenso el ligamento allí donde se inserta en el surco amular y nos marque bien la zona del límite posterior. Obtenida la impresión definitiva, entonces vamos a proceder a recortar los excesos, como dijimos antes, por vestibular y en la zona del límite posterior, y vamos a proceder a pegar una cera utility en todo el contorno de la cubeta para hacer la protección de ese borde que tanto nos costó conseguir y que no queremos que el laboratorio destruya o no tenga en cuenta. De esa manera vamos a obtener entonces un modelo definitivo. De esa impresión definitiva vamos a obtener este modelo definitivo que, como ustedes ven, tiene una pestaña del zócalo del modelo que protege ese borde que nosotros hemos copiado de la boca del paciente. Aquí ya está tratado ese modelo, recortado, donde se han llenado también posibles burbujas y se han eliminado algún poro
que pudo haber quedado. En síntesis, el objetivo de la toma de la impresión definitiva es lograr los requisitos de soporte, estabilidad y retención con esa cubeta individual debidamente confeccionada. Para ello hemos pasado por diferentes etapas. La primera fue hacer el recorte muscular, la copia de la funcionalidad del borde, la obtención de ese borde en cuanto a su longitud y grosor, y la obtención también de un sellado posterior adecuado, de manera tal de que la cubeta ya remarginada tenga ese cierre potencial que le da esa creación de una cámara de presión negativa, como explicamos anteriormente, para, por último, tomar la impresión propiamente dicha con la silicona fluida. Este es el camino que nosotros hemos mostrado, tanto cuando utilizamos el compuesto de modelar como material para hacer ese remarginado, como cuando utilizamos una silicona regular para obtener ese borde funcional. Una vez obtenida la impresión definitiva, vamos a proceder a hacer el registro maxilocraneal con la utilización del arco facial. Este paso clínico nos va a permitir trasladar al articulador, en el momento del montaje del modelo superior, la relación del plano de oclusión con el eje fisiológico de rotación, de manera tal de que en ese articulador, cuando también esté montado el inferior, el laboratorio tenga el último tramo de sierra excéntrica del paciente para poder alinear, articular las piezas dentarias y que ese tramo de sierra excéntrica, similar o muy parecido al que tiene el paciente, permita una oclusión adecuada de nuestras prótesis. La mandíbula, como vimos, rota a través de los 3 ejes fisiológicos de rotación y el articulador trata de reproducir esos 3 ejes. La rama superior reproduce el eje horizontal, la columna posterior en donde están los cóndilos, el eje vertical, y el eje sagital también es reproducido en ese articulador, de manera tal de que a través del eje horizontal se pueda obtener ese último tramo de sierra excéntrica lo más similar posible a lo que ocurre en la boca del paciente. El objetivo entonces de la utilización del arco facial va a ser determinar la relación entre el maxilar superior y el eje fisiológico de rotación. Esto se produce cuando la horquilla del arco facial es, a través de una silicona para registros, es posicionada en la cara oclusal del rodete, la cual fue preparada previamente con esos ángulos expulsivos, ángulos diedros expulsivos, y cuando las olivas de las ramas del arco facial se colocan en los conductos auditivos. En ese momento estamos relacionando el maxilar superior, que va a ir montado sobre esa cubeta rodete, con el eje fisiológico de rotación, representado por las olivas colocadas en los pin que tiene el articulador en sus ramas laterales. También vamos a determinar el triángulo cóndilo-inciso-condilar. Esto ocurre cuando colocamos las olivas en los conductos auditivos, aproximamos a los puntos condilion, esas olivas, de manera tal de que entre esos puntos condilion, los 2 puntos condilion,
y el punto interincisivo que está en la línea media de esa cubeta rodete superior, se determine el triángulo cóndilo inciso condilar o triángulo de Bonwell. Vamos también a registrar la distancia intercondilia, lo cual es posible a través de la ubicación de las olivas en los conductos auditivos. Las ramas que se entrecruzan, las ramas laterales del arco facial que se entrecruzan en la parte media, van a coincidir con alguna de las tres medidas que allí están marcadas, con unas rayitas, que puede ser chica, mediana o grande, y esto lo recordaremos para programar luego, programar el articulador colocando en la posición small, medium o large los cóndilos y las cajas condilares. Vamos a determinar también la relación del maxilar superior con ambos cóndilos. Esto va a estar dado, como dijimos antes, por la horquilla que se posiciona en la cara oclusal de la cubeta rodete. Allí vamos a tener asentado después el maxilar superior y el eje fisiológico de rotación, o sea, otra vez las olivas, son las que se van a aproximar a ambos cóndilos. Por último, vamos a determinar la relación del maxilar superior con el macizo craneofacial. Esto va a ocurrir en el momento que posicionemos el posicionador nasal, momento en el cual las ramas laterales del arco facial, que hasta ese momento podían moverse libremente, van a quedar fijas en una posición que justamente va a ser paralela, esas dos ramas del arco facial, las ramas laterales del arco facial, van a ser paralelas al plano de Frankfurt del paciente, justamente en el momento que se posiciona el posicionador nasal. Podríamos utilizar el arco facial cinemático. Hay disponible en el mercado diferentes tipos de arcos faciales. Estos determinan y utilizan una localización exacta del eje fisiológico de rotación y valores exactos de trayectoria condilia y ángulo de Bennett, entre otros valores que también se pueden registrar con los arcos faciales cinemáticos más sofisticados. Esto no es absolutamente necesario para prótesis completa. Nosotros utilizamos un tipo de arco facial anatómico, promedial, estático, y con eso es suficiente para lograr lo que en definitiva queremos lograr, que es el último tramo de cierre en céntrica, en donde las cúspides entran en contacto con sus antagonistas y se obtiene la máxima intercuspidación gracias a la utilización justamente del arco facial y el articulador. Es el arco facial que nosotros vamos a utilizar. Es un arco facial arbitrario, como les dije antes, anatómico, promedial y estático, que utiliza una localización promedial arbitraria del eje fisiológico de rotación y valores promedios de la distancia intercondilia. Ahí vemos en la imagen cómo está compuesto el arco facial. El cuerpo del mismo son las ramas laterales que se entrecruzan en la línea media, unidas por una rama transversa. Tenemos la platina y tenemos el posicionador nasal, junto con las nueces en donde va a ir el vástago de esa platina del arco facial. Aquí las podemos ver, esas partes nuevamente, la platina, el posicionador nasal y las ramas laterales que se entrecruzan en la línea media y son ajustadas a través de los 3 tornillos que poseen a la a la rama transversa, y en la línea media, de acuerdo a la distancia de intercondilia,
cuando están posicionadas las olivas en los conductos auditivos, se fija también ese tornillo que la ajusta. Ahí vemos además, colgando de la rama transversa, las dos nueces que nos permitirán, una de ellas, introducir el vástago de la platina de manera tal de poder, cuando se ajusta, mantener la posición registrada en la boca del paciente para trasladarla al articulador. Al articulador. Tomada entonces la impresión definitiva, preparado el rodete de esa cubeta rodete, lo llevamos a la boca del paciente, posicionamos, ya sea en la boca del paciente o fuera de la boca del paciente, la platina en la cubeta rodete ya preparada con los ángulos diedros. Puede ser esto hecho fuera de la boca del paciente o en la boca del paciente, de manera tal de centrarla correctamente para que el vástago quede perfectamente posicionado en la línea media del paciente. Una vez hecho esto, el vástago que sale fuera de la boca de esa platina debe ser introducido en la nuez, que tiene sus tornillos, sus mariposas totalmente abiertas, de manera tal de que pueda entrar fácilmente, y se colocan en los conductos auditivos las olivas de esas ramas del arco facial. A continuación, una vez ajustado el tornillo en la línea media, se va a posicionar el posicionador nasal, como están viendo aquí en la imagen, en la tercera imagen. Como les dije antes, cuando ajustamos este posicionador nasal, las ramas laterales del arco facial dejan de poder moverse, se fijan en una sola posición, en una posición determinada, que justamente es paralela, esas ramas van a quedar paralelas al plano de Frankfurt del paciente. Y de esa manera estamos relacionando un plano del macizo craneofacial del paciente con el maxilar superior, que está asentado en la cubeta rodete, que a su vez está asentada en la horquilla de este arco facial. Todo esto para poder ser trasladado a el articulador y obtener, como dijimos antes, el último tramo de cierre encéntrica de ese paciente. Aquí vemos cómo el paciente puede ayudar al operador, manteniendo con los dedos pulgares la horquilla, los dedos pulgares colocados a la altura de los premolares, mantiene la horquilla firmemente adherida a la cubeta rodete superior, y al mismo tiempo con los dedos índice de ambas manos mantiene las olivas posicionadas lo más adelante posible dentro de los conductos auditivos. En ese momento ajustamos los tornillos, colocamos el posicionador nasal, comprobamos al ajustar los tornillos el entrecruzamiento en el sector anterior de esas ramas laterales, y allí nos indicará la posición o la distancia intercondilia en forma promedial, small, medium o large, y la recordaremos para programar luego nuestro articulador. Una vez retirado de la boca, el sistema queda de esta manera. Las ramas laterales del arco facial son paralelas y representan el plano de Frankfurt del paciente, que es un plano del macizo craneofacial, como dijimos antes, y en la horquilla está representado, la horquilla posicionada sobre la cara oclusal de la cubeta rodete, está representado el plano de Camper. Esta relación entre el plano de Camper y el plano de Frankfurt es la que nosotros en definitiva trasladamos al articulador, y es la que nos permitirá reproducir en el articulador el último tramo de cierre encéntrica de nuestro paciente.